Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. La bondad del Señor nuestro Dios esté con todos ustedes, queridos hermanos. Feliz y bendecido martes 27 de octubre. Y hoy tomamos el Evangelio del capítulo 13, versículo 18 al 21 de San Lucas. Decía también: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su huerto, creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, 2 enseñanzas quiero compartir con ustedes de este hermoso texto, de estas 2 hermosas parábolas sobre el reino de Dios, la levadura y la masa que es fermentada por el grano de mostaza y la masa que es fermentada por la levadura. Primero, ¿cómo actúa el reino de Dios? Y segundo, desconfiemos de las apariencias. ¿Cómo actúa el reino de Dios? Es un crecimiento que no se puede parar. Es un crecimiento constante. Es un crecimiento permanente. Es un crecimiento que se mantiene. Es un crecimiento que sigue y sigue y sigue. Es un crecimiento que no se acaba. El crecimiento del reino de Dios es un crecimiento que no se agota. Nadie lo puede detener. ¿Por qué? Porque es la esencia misma de la vida actuando. Es el principio de la vida fluyendo y haciendo su obra. Es el mismo origen de la vida y el origen de todo que está haciendo su obra. Es la misma potencia, el mismo poder, la misma sabiduría de la vida que está germinando, creciendo. Por eso, segundo, ¿cómo actúa el reino de Dios? Es invisible, como la masa que crece fermentada por la harina, por la levadura, como la semilla de mostaza que empieza a crecer. No vemos su crecimiento, no notamos su crecimiento, pero se da sin que lo notemos. Es, por ejemplo, como cuando uno pasa por el lado de un árbol todos los días, no se da cuenta, no lo ve con los ojos, cómo crece. Así pase muchas veces en el día y todos los días por el lado de ese árbol, no nos damos cuenta cuando ese árbol crece. Así es también el reino de Dios. Crece, pero es un crecimiento invisible, es un crecimiento del que no nos damos cuenta. Crece aunque muchos no se den cuenta. Por eso, segundo, aprendamos a desconfiar de las apariencias y busquemos el plan de Dios. Y el plan de Dios, ¿en dónde está el plan de Dios? La palabra de Dios en los evangelios nos muestra que el plan de Dios está en la pedagogía del granito de mostaza, está en la pedagogía de la masa que crece fermentada por la levadura. Es decir, está en lo que no aparece, está en lo que no se hace propaganda, está en lo que no es escandaloso, está en lo que no hace ruido, está en lo sencillo y humilde, está en lo sobrio y discreto, está en lo que no se impone,
por la fuerza, está en lo que no alardea de fuerza, no está en la grandeza y el escándalo de las cosas, no está en las cosas superficiales, en las cosas que se ven con fuerza exteriormente. El plan de Dios entonces está en lo más sencillo y humilde, y por eso desconfiemos de las apariencias y también aprendemos a cuidar la vida sencilla, la vida frágil. Aprendamos a cuidar la vida del pobre, la vida del necesitado, la vida del que sufre, la vida del enfermo, la vida del desplazado, del inmigrante, la vida de una mamá en embarazo, la vida de un niño recién nacido, la vida del embrión, la vida de un agonizante, la vida de todo hombre y de toda mujer frágiles en su ser, en su situación de vida. Qué hermosa esta parábola del reino de Dios. Queridos hijos, que tengan un feliz y bendecido martes en el Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.